Irma Tapia Quirós. Las mujeres, si tienen hijos, que no trabajen. Y si trabajan, que no los tengan. ¡Ay! ¡Oye! Que los maten, que los maten. Mujer, Sí. qué La solución, lo que lo regale. ¿Cómo se Qué llamaba bárbaro. la piedrota Fíjate. esa donde los aventaban? El monte Taijeto. Vamos El poniendo monte uno. Taijeto, ahí sí. Sí, pues, fíjate, es otro ejemplo de la falta total de solidaridad social que se ha logrado en nuestro medio. Es mujer. Sí, Irma. qué barbaridad. Y eso no tiene que ver con la competitividad ni la competencia, no. Es simple de falta de alma. Híjole. Oye, Irma, pues sí es muy práctica su solución. Las mujeres si tienen hijos que no trabajen. Y si trabajan, que no tengan. Entendido. Resuelto el problema. Bueno, vamos a ponerlo ahí En con la letras Constitución. de oro. No, en las Como el con- en la filósofo de Constitución. Güemes, ¿no? El que tenga burros, que los amarre, y el que no, pues no. Absurdo. Oye, pero hay lugares y países en donde han aplicado eso muy bien y están prácticamente desapareciendo. Ha bajado tanto la natalidad que la población está envejeciendo, están solos, cuando pueden y tienen recursos, están echando mano de tecnología para sustituir algunas tareas, pero por lo demás el campo y varias áreas económicas están muriendo porque la gente ya no tiene hijos. Tengo que trabajar, entonces ya no tengo hijos. Pero ahí se les da estímulos para que tengan Para hijos. que tengan hijos. ¿Y qué implican esos estímulos? Guardería. Pero ya ni así los Pero quieren pues tener. aquí eso no nos nace. Dora. Si su mamá dejó de trabajar, señora, no funcionó. No funcionó. Si su mamá trabajó, estuvo peor todavía. Yo Fíjate cómo la dejó. tomaría su opinión con base a su experiencia, Manelik. Adiós. Lo digo en serio. Si su mamá dejó de trabajar Bueno. para tenerla, porque la tuvo y ¿Quién habla? dejó, Sí, no ¿quién funcionó. No funcionó. Pero si la dejó por ahí, en manos de otros, estuvo peor. Con razón, piensa como piensa. Los nacimientos en Estados Unidos aumentaron apenas 1% en 2024. Los dueños de Tasas camión. marcas que alarman a los demógrafos y que se han convertido en parte de la agenda de la administración de Trump. Esta tendencia representa la continuación de una disminución a largo plazo de los nacimientos que comenzó con la gran recesión de 2007. La Casa Blanca ahora ha escuchado varias ideas para tratar de persuadir a los estadounidenses a casarse y tener más hijos. Tienen seguro. Una nueva agenda cultural para revertir la disminución de las tasas de fecundidad y de paso impulsar los valores familiares en ese país. Sí, pero no estarían nunca dispuestos a adoptar medidas laborales de apoyo a eso. ¿Qué implica eso? Además de la guardería, ¿no? Licencias Que tengan. licencias de maternidad y de paternidad. Hay países muy desarrollados que tienen 6 meses para los dos, para que cuiden los dos a su chilpayate. Con gastos pagados. Así es. Y ya después van regresando poco a poco. Y hay empresas en todos lados, incluyendo en México, que tienen esa prestación. Pues hay varias, prima por nacimiento. Son las ideas que tienen. $5,000 en efectivo a cada madre estadounidense después de dar a luz. Becas, subvenciones para solicitantes casados o con hijos. Financiar programas para educar a las mujeres sobre sus ciclos para que sepan mejor cuándo están ovulando y poder concebir. Son algunas de las ideas que están ahí porque están viendo que la tasa de nacimientos va en declive, pero solo en ellos. Porque los migrantes, los latinos, los que no son anglos,
Eso ahí sí. Eso sí. Estar muy, muy racista. Pero fíjate que en México tenemos una canción muy importante que fomenta eso, que es un himno de los años 60, 70, que dice: a parir, madres latinas, a parir, más guerrilleros. Ya ves, sí, eso sí se impulsaba entonces. Sí, sí. Sí, había una campaña de eso porque se supone que eran, pues, no mano de obra, sino revolucionarios los que te ibas a tener. Sí, y es que en aquella época estos grupos reprobaban los planes de control de la natalidad y de la población, los decían que eran reaccionarios y que eran, Elementos eran malévolos, de ¿no? control. Al contrario, debería dejarse crecer a la población para que los fenómenos sociales siguieran su curso natural. La Embajada de México difundió una advertencia. La Embajada de los Estados Unidos: si está embarazada, no viaje a los Estados Unidos. Le vamos a negar el viaje. Que no quieren más turismo de parto, que le llaman. Estacional. Pues sí, es gente que se va embarazada y que allá tiene a sus hijos y luego ya logran así la ciudadanía. Turismo de parto, una práctica que ha ganado notoriedad. Dice: es inaceptable que padres extranjeros utilicen una visa de turista con el propósito de dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía del niño. Los funcionarios consulares tienen la facultad de rechazar solicitudes de visa cuando detecten esta intención. Y que ahora, a cualquiera que esté embarazada, la van a detener, dicen. Se están poniendo re duros, hombre. Qué ganas. ¿Qué esperabas de Trump? Pero es que no es Trump, sino ya estos empoderados les sale lo racistas, les sale lo crueles. Bueno, pues eso es precisamente lo que es Trump. No lo puedes separar un fenómeno del otro. No lo puedes separar. Y el que Pues sí, pero los empodera, les da. Y es un empleado de tercero, de cuarta, el que te recibe. Sí. Y te recibe como si fuera Donald Trump. Pero si no fuera Donald Trump, si no estuviera Donald Trump, no pasaría eso. Bueno, entonces vamos a esperarnos a que se vaya Donald Trump. Pues solo le faltan 3 años. No queda otra. Meses. También allá tienen que esperarse para muchas cosas. Por ejemplo, el deterioro del turismo en general es enorme. Y sí, finalmente el turismo para Estados Unidos es una fuente de divisas muy importante para un país que siempre está en déficit en todo eso, ¿no? Entonces, pues es una cosa de emergencia y ya se acabe la pesadilla de Trump. Ayer se ya está pegándole arriba del 30% a los ingresos del gobierno. Ayer se vio algo sorprendente: marchas en casi todo Estados Unidos en contra de Donald Trump. Sí, es que afecta, por ejemplo, todos los servicios de salud. Los servicios educativos están siendo aniquilados. Es decir, no va a haber escuelas públicas en Estados Unidos, no va a haber. Si quieren los estados ponerlas, que los pongan. A ver cuántos estados van a asumir el costo de mantener un sistema de educación público que incluye hasta universidades. Entonces, las universidades eran autosuficientes. Trump les está poniendo trabas y hasta multas. Su guerra contra Harvard es inexplicable, pues casi se puede describir como medieval, porque Harvard se niega a asumir las medidas en contra el respeto a las individualidades sexuales. Y todo el mundo aplaude eso. Qué bueno.
le quitan el dinero a Harvard, del que tiene derecho, por mantener un sistema no discriminatorio en sus reglamentos internos. Entonces, y Harvard dice, pues quítenme lo que sea, yo no voy a cambiar la reglamentación. Las políticas. 1000 ciudades ayer en contra, Jaime. Oye, las marchas son pues muy significativas, ¿no? Porque a mucha gente le está pegando en el bolsillo y a otras en la conciencia o en las ideas. Fíjate tú que qué cosa, cómo los extremos se tocan en un tema, la diversidad sexual. La derecha, extrema derecha como Trump, le pega a Harvard, por ejemplo, en este caso que cita Mario, por razones de diversidad sexual, como sucedió en la Unión Soviética o en Cuba, que no eran tolerados los homosexuales. Está el caso Reinaldo Arenas, que es un caso pues simbólico, pero más allá de eso, en Cuba, que lo mandaron a un campo de reorientación a un poeta que era homosexual. O en la Unión Soviética pasaba lo mismo. Pero mira, desde luego en Corea del Norte ocurre. En Vietnam no, fíjate, en Vietnam hay mucha tolerancia. Y en China hay una especie de diferencia. Sí hay tolerancia, no hay persecución. Y eso es muy importante. Pero en Rusia, desde luego que la hay. En Rusia es casi delito ser homosexual. Sí, es muy peligroso. Se dan aquí en México apenas, acuérdense que tuvieron que legislar en ese sentido, porque aquí había una persecución a personas así, César. Pero estábamos hablando del racismo en Trump. Es que el racismo no es en Trump. El racismo en Estados Unidos es religioso. Estados Unidos es un país básicamente calvinista. En el calvinismo la salvación del alma no se da por las acciones de las personas, sino se da por gracia divina. Se da porque ya desde el principio de los tiempos hay un pueblo escogido por Dios que va a ser el salvo. Este pueblo da origen a la teoría del destino manifiesto. ¿Cómo pueden saber ustedes si son salvos o no? Porque Dios a sus escogidos los dota de riqueza. Entonces ellos son el pueblo escogido, por tanto esto discrimina de los que no somos el pueblo escogido. Entonces el problema es un problema ya de por sí religioso debido al calvinismo. Miren lo que están diciendo. Las mujeres transgénero tendrán prohibido jugar fútbol femenino en Inglaterra a partir de la próxima temporada. Tras una sentencia del Tribunal Supremo que define a una mujer por su sexo biológico, el cambio aplica en todos los niveles del fútbol y entrará en vigor el 1 de junio. Esto se está discutiendo mucho también, y conforme se acerquen las Olimpiadas va a ser un tema. Sí, y bueno, yo ahí no sé, desde luego solo los médicos o los biólogos lo pueden decir, pero el que una persona sea transgénero se queda con las cualidades de su sexo original. Eso están diciendo. Y eso le da una ventaja sobre sus compañeras de equipo. Esa es la discusión. Y yo no sé si van a tener que abrir nuevas categorías, yo no sé cuál va a ser la solución, pero las están excluyendo. Sí, porque su característica física es diferente. Exacto. El secuestro de estadounidenses en México alcanza su nivel más alto en los últimos 10 años. En el último año, 39 estadounidenses han sido secuestrados en México, la cifra más alta en una década y la cifra también más alta para cualquier país fuera de la Unión Americana, de acuerdo con datos del Departamento de Estado. El último caso sucedió hace 2 semanas. Se trató de un hombre de 40 años que, una vez liberado en Juárez, pidió
regrésenme a mi país sin ni siquiera presentar una denuncia. No quiero estar un minuto más aquí, dijo. Regrésenme. Oiga, pero necesitamos primero nada. Michoacán, Quintana Roo, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco son los estados de la República en los que han sido secuestrados estadounidenses este año. Michoacán y Tamaulipas fueron decretados por el Departamento de Estado con el nivel más alto de peligrosidad, por lo que recomienda a sus ciudadanos que no se paren ahí. Tamaulipas fue también el escenario en donde 4 estadounidenses, entre ellos una mujer, fueron secuestrados por integrantes del crimen organizado cuando iban a una cita médica por una carretera de Matamoros. 4 días después fueron rescatados, 2 de ellos sin vida, poniendo en riesgo la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, quien había calificado el plagio como inaceptable, siendo que México dijo, es que venían a conseguir droga. ¿Se acuerdan? Sí. Venían juntos a acompañar a la mujer a una cuestión clínica. En la mayoría de los casos, las autoridades no dan con los secuestradores y menos aún los llevan a la justicia. En la mayoría de los casos es la propia familia quien negocia el rescate según la propia dependencia. Así que, otro problema que no tardan en decírnoslo, en echárnoslo en cara a los estadounidenses. Oye, pero es entre los códigos que han roto los propios delincuentes antes, que si niños no, las mujeres no, las familias, nadie se metía, ciertas zonas eran intocables. Entre los extranjeros era sumamente extraño saber que los tocara de la delincuencia, ¿no? Quizá algún raterillo, un robo menor y ya, pero no algo como un secuestro o algo tan grave, y ahora hasta eso se lo han brincado. ¿Por qué? Por la propia impunidad. Y sin embargo, les doy otro número interesantísimo. Las compras de vivienda en este país las realizan extranjeros, principalmente estadounidenses. La mayoría de compras y transacciones inmobiliarias que se realizan en este país la hacen estadounidenses y van, o vienen más bien, principalmente por destinos de playa. Y hay muchos expatriados que van a poblaciones donde pues, son muy bien aceptados, tienen cierto nivel de seguridad. Sí, pero 6 de cada 10 transacciones es de gringos que están comprando un terrenito, un departamento, algo aquí en México. ¿Por qué? Todo inició, dicen, cuando la pandemia. En México no había límites de movilidad, lo que les pareció muy atractivo, seguido de los nómadas digitales. Después, la oportunidad de que aquí su dinero rinde y de trabajar desde casa. Otra, la amabilidad con la que los tratamos. Todo. Paisano, hermano, ya eres mexicano. La oleada foreana, los extranjeros vienen de visita, pero cuando descubren que en vivo no es lo que está en las noticias, buscan propiedades, sobre todo en playas. Están comprando, dicen ellos, la mayoría de los destinos turísticos que se están desarrollando en este momento. Se habla inglés. Hay lugares en México donde parecían ciudades gringas. Jalisco, Quino, Bahía, Los Cabos, San Miguel de Allende en algún momento, Cancún. Se hablaba inglés.